Normas y procedimientos que regulan el sector real de la economía solidaria. Tabla de contenido. Introducción. La economía solidaria busca promover el desarrollo integral del ser humano, generando prácticas que consoliden unas vivencias de pensamiento solidario, crítico, creativo y emprendedor como medio para alcanzar el desarrollo y la paz de los pueblos, contribuyendo al ejercicio y perfeccionamiento de la democracia participativa para así poder garantizar a sus miembros la participación y acceso a la formación, trabajo, propiedad, información, la gestión y distribución equitativa de beneficios sin discriminación alguna. Principios. Son principios de la economía solidaria. Primero, el ser humano, su trabajo y mecanismos de cooperación tienen primacía sobre los medios de producción. Segundo, espíritu de solidaridad, cooperación, participación y ayuda mutua. Tercero, administración democrática, participativa, autogestionaria y emprendedora. Cuarta, adhesión voluntaria, responsable y abierta. Quinta, propiedad asociativa y solidaria sobre los medios de producción. Sexta, participación económica de los asociados en justicia y equidad. Séptima, formación e información para sus miembros de manera permanente, oportuna y progresiva. Octava, autonomía, autodeterminación y autogobierno. Novena, servicio a la comunidad. Décima, integración con otras organizaciones del mismo sector. Décima primera, promoción de la cultura ecológica. Así también, la economía solidaria tiene principios económicos. Las organizaciones de la economía solidaria deberán cumplir los siguientes principios económicos. Establecer la irrepartibilidad de las reservas sociales y, en caso de la liquidación, la del remanente patrimonial. Y segundo, destinar sus excedentes a la prestación de servicios de carácter social, al crecimiento de sus reservas y fondos y a reintegrar a sus asociados partes de esto en proporción al uso de los servicios o a la participación en el trabajo de la empresa, sin perjuicio de amortizar los aportes y conservarlos en su valor real. Fundamento constitucional. En Colombia, la economía social y solidaria está fundamentada constitucionalmente en la Ley 454 de 1998, el cual el objeto de esta ley es determinar el marco conceptual que regula la economía solidaria, transformar el Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas en el Departamento Administrativo Nacional de la Economía Solidaria, crear la Superintendencia de la Economía Solidaria, crear el Fondo de Garantías para las Cooperativas Financieras y de Ahorro y Crédito, dictar normas sobre las actividades de las entidades de naturaleza cooperativa y expedir otras disposiciones en correspondencia con lo previsto en los artículos 58, 333 y concordantes de la Constitución Política de Colombia. Definiciones y conceptos. Se denomina economía solidaria al sistema socioeconómico, cultural y ambiental conformado por el conjunto de fuerzas sociales organizadas en formas asociativas identificadas por prácticas autogestionarias solidarias, democráticas y humanistas sin ánimo de lucro para el desarrollo integral del desarrollo humano o del ser humano como sujeto, actor y fin de la economía. Supervisión. La supervisión de las organizaciones de la economía solidaria atribuida a la Supersolidaria comprende las funciones de inspección, vigilancia y control, las cuales se definen a continuación. Inspección. Consiste en la facultad de la Supersolidaria de solicitar, revisar, analizar y o verificar información o documentos en poder de las organizaciones sujetas a supervisión, incluso en sus sedes. De esta facultad se deriva la prerrogativa de realizar visitas administrativas sin necesidad de que se medie una orden judicial previa, revisar documentos, hacer seguimientos de peticiones de interés general o particular, entre otras prerrogativas, atendiendo a los criterios que en su momento sean relevantes y presenten al marco conceptual normativo vigente. Vigilancia. Consiste en el ejercicio de las atribuciones de la Supersolidaria para velar por que las organizaciones vigiladas se ajusten al marco normativo vigente, así como los estatutos a las reglas básicas. En particular, alude al seguimiento y evaluación de las actividades desarrolladas por la organización vigilada. Conlleva la revisión y el análisis de la información contable, financiera, jurídica y de cualquier otra naturaleza reportada o enviada
por las organizaciones vigiladas en perspectiva de la preservación de la naturaleza jurídica. Control es el grado más alto de supervisión y consiste en las atribuciones de la Supersolidaria para imponer sanciones y ordenar correctivos tendientes a subsanar las deficiencias o irregularidades de orden contable, financiero, económico, técnico, administrativo o jurídico de las organizaciones supervisadas, detectadas en los procesos de inspección y vigilancia mencionados anteriormente. En este sentido, podrá ordenar la remoción de directivos, administradores, adoptar medidas de toma de posesión para administrar o liquidar la organización, ordenar la realización de reformas estatutarias, la constitución de reservas y provisiones y la evaluación de riesgo, entre otras medidas. Características de las organizaciones solidarias. Las personas jurídicas organizadas para realizar actividades sin ánimo de lucro, en las cuales los trabajadores o los usuarios son simultáneamente sus aportantes y gestores, creadas con el objeto de producir, distribuir y consumir conjunta y eficientemente bienes y servicios para satisfacer las necesidades de sus miembros y al desarrollo de obras de servicio a la comunidad en general, observando en su funcionamiento las siguientes características. Estar organizada como empresa que contempla en su objeto social el ejercicio de una actividad socioeconómica tendiente a satisfacer necesidades de sus asociados y el desarrollo de obras de servicio comunitario. Tener establecido un vínculo asociativo fundado en los principios y fines contemplados en la ley. Tener incluido en los estatutos o reglas básicas de funcionamiento la ausencia de ánimo de lucro, movida por la solidaridad, el servicio social o comunitario. Garantizar la igualdad de derechos y obligaciones de sus miembros sin consideración a sus aportes. Establecer en sus estatutos un monto mínimo de aportes sociales no reducibles, debidamente pagados durante su existencia, e integrarse social y económicamente sin perjuicio de sus vínculos con otras entidades sin ánimo de lucro que tengan por fin promover el desarrollo integral del ser humano. Actos cooperativos. Serán actos cooperativos los realizados entre sí por las cooperativas o entre estas y sus propios asociados en desarrollo de su objeto social. Por otro lado, los acuerdos cooperativos son los contratos que se celebran por un número determinado de personas con el objeto o con el objetivo de crear y organizar una persona jurídica de derecho privado denominada cooperativa, cuyas actividades deben cumplirse con fines de interés social y sin ánimo de lucro. Toda actividad económica, social o cultural puede organizarse con base en el acuerdo cooperativo. Prácticas ilegales no autorizadas. Ponderar un producto de manera tal que sus bondades y o características sean contrarias a la realidad. Inducir a error a los asociados sobre la extensión o cobertura de los productos y o servicios. Ofrecer productos y o servicios no autorizados. Utilizar afirmaciones que permitan deducir como definitivas situaciones que en realidad responden a fenómenos coyunturales, transitorios o variables en relación con el mercado financiero. Utilizar o insinuar ponderaciones o superlativos abstractos que no reflejen la situación exacta, como sucedería con las expresiones tales como somos los primeros, los mejores, el indicado, entre otros, sin decir en qué, en relación con qué o con quiénes. Indicar que la organización se encuentra inscrita en FOGACOP sin estarlo, o que cuenta con el seguro de depósito cuando este se encuentra suspendido, o señalar que el producto ofrecido se encuentra amparado por el seguro de depósito sin ser así. Realizar cobros con destino a aseguradoras para cubrir la cartera de crédito sin poseer la póliza correspondiente. La captación y colocación de recursos de terceros que no tengan la condición de asociados. Efectuar adelantos en desembolsos de crédito sin aprobación del órgano interno competente o sin haber formalizado la documentación necesaria ante la organización. Desviaciones de recursos, captaciones de la selección de ahorro hacia actividades que hacen parte de la multiactividad. Implementación de órdenes de pago las cuales tienen las características de título de valor, operando en forma similar a una cuenta corriente. Cuando existen organizaciones de la economía solidaria conformadas por personas naturales y jurídicas, donde las primeras son las que tienen mayor proporción, no deben existir castigos de cartera a favor de las segundas.
toda vez que se generen prejuicios a la gran mayoría de asociados, las personas naturales, en razón a que con esta práctica se solidarizará la pérdida. Ejercer las funciones correspondientes a los cargos de representante legal, miembro del Consejo de Administración u órgano equivalente y revisor fiscal, sin haber sido posesionado por la Superintendencia de Economía Solidaria en las organizaciones que deben cumplir con este requisito. Tratándose de quienes ejerzan la representación legal, recomendar a los asociados que voten por determinadas listas para la elección del Consejo de Administración o de la Junta de Vigilancia u órganos equivalentes en las diferentes organizaciones solidarias. La utilización de mecanismos o figuras legales a través de las cuales las organizaciones de la economía solidaria encargan o facultan a terceros la ejecución de operaciones propias de su objeto social y de su naturaleza, cuando ello implique la pérdida de autonomía y discrecionalidad de deber que debe caracterizar la toma de decisiones profesionales. La financiación directa o indirecta para que cualquier asociado adquiera acciones de alguna de las entidades en donde se asocia a la cooperativa, cuando éstas sean la garantía. El otorgamiento de créditos para financiar aportes, los cuales son contabilizados como aportes sociales pagados. La contabilización en el pasivo de operaciones de mutuos celebradas con asociados o terceros, siendo estas personas naturales. Expedir CDAT sin que exista captación real de recursos monetarios. La extensión de beneficios otorgados a las organizaciones cooperativas y demás organizaciones de la economía solidaria a entidades de naturaleza jurídica diferente a las previstas en la legislación vigente, tales como el recaudo de cartera de créditos de personas no asociadas previamente a la cooperativa. El incumplimiento del régimen de publicidad de que trata la presente circular para las organizaciones con actividad financiera. No ejercer información clara y oportuna a sus asociados respecto a sus deberes y derechos de la gestión de sus directivas, de los estatutos y reglamentos vigentes de la organización, así como la de las condiciones cuando se otorgan créditos. Otorgar créditos para cubrir obligaciones vencidas con la misma organización de la economía solidaria y con el objetivo de disminuir el índice de morosidad de la cartera o cambiar sucesivamente la fecha de recaudo por ese concepto. Autorizar sobregiros en las cuales las cuentas de ahorro a la vista. Continuar con el recaudo de la cartera cuando éste ha sido enajenada. Recaudo de cartera cuando ésta no ha sido otorgada por la organización solidaria. Realizar deducciones o descuentos a los asociados no contemplados en los estatutos o reglamentos o sin autorización del asociado, sin el conocimiento previo necesario o bajo conductas de coacción indebida por parte de la organización. Condicionar la adhesión a la organización solidaria o el otorgamiento de un crédito a la adquisición de servicios o productos adicionales, tales como servicios médicos, odontológicos, educativos, de hogar, asesoría jurídica, entre otros, o la contribución obligatoria para fondos sociales de cualquier índole. Incluir en el título que ampara el crédito otorgado al asociado sumas diferentes a las adecuadas con ocasión del crédito. No diligenciar completamente las solicitudes de vinculación de crédito y demás documentación requerida por la organización solidaria. No permitir el pago o prepago total de las obligaciones adquiridas con los fondos de empleados, asociaciones mutuales y cooperativas mediante cheque o transferencia electrónica, cualquier sea el monto. Expedir certificaciones o estado de la deuda de vencimiento inferior a 8 días contados a partir de la entrega del mismo. La realización de operaciones sin el cumplimiento de las disposiciones vigentes frente al riesgo del lavado de activos y financiación del terrorismo conforme a lo establecido en el literal C, numeral 5 del artículo 3 del decreto 186 de 2004. Autocontrol de la economía solidaria. Estas empresas jurídicas están sometidas al control social, interno y técnico de sus miembros, mediante las instancias que para el efecto se creen dentro de la respectiva estructura operativa, siguiendo los ordenamientos. Los asociados, durante el proceso de elección de sus signatarios, procurarán establecer criterios que tengan en cuenta la capacidad y las aptitudes personales, el conocimiento, la integridad ética y la destreza de quienes ejercen la representabilidad,
Las organizaciones de la economía solidaria en sus estatutos establecerán rigurosos requisitos para el acceso a los órganos de administración y vigilancia, tomando en cuenta los criterios que ya fueron anteriormente anotados. Organismos de control social. El control social busca a través de la vigilancia de la gestión pública velar por la correcta inversión de recursos públicos y garantizar la correcta gestión del servicio a la comunidad, a través de la participación activa de los ciudadanos a lo largo del territorio nacional. Juntas de vigilancia. Es el órgano que tiene a su cargo velar por el correcto funcionamiento y eficiente administración de las cooperativas. Comité de control social. Es el organismo encargado de ejercer permanentemente la vigilancia y el autocontrol para lograr el pleno cumplimiento de todas las normas legales, estatutarias y reglamentarias que rigen la administración y el funcionamiento de los fondos de empleados, velando por que sus actividades no se desvíen del objeto social y de los principios solidarios. Comité de vigilancia. Órgano de control que supervisa y evalúa tanto las decisiones que toman en la Asamblea General del condominio como la labor del administrador. Organismos de control financiero. Su objetivo es supervisar el sistema financiero colombiano con el fin de preservar su estabilidad, seguridad y confianza, así como promover, organizar y desarrollar el mercado de valores colombianos y la protección de los inversionistas, ahorradores y asegurados. Superfinanciera. Se creó para garantizar y promover la estabilidad y la transparencia financiera en el país. Tiene como objetivo principal preservar la confianza pública y la estabilidad del sistema financiero colombiano. Para ello, tiene entre sus potestades mantener la integridad, la eficiencia y la transparencia del mercado de valores y de los demás activos financieros, así como velar por el respeto de los derechos de los consumidores financieros y la debida prestación del servicio. Supersolidaria. Trabajan para que las cooperativas, fondos de empleados y mutuales funcionen bien y cumplan varias normas establecidas por el gobierno de nuestro país. Son supervisores que vigilan que las empresas cumplan estas normas. Entre sus funciones están dar permiso a las empresas para que funcionen, vigilar que se respeten sus derechos de los dueños y los asociados, estar pendientes de que presten bien los servicios, cuidar que no malgasten el dinero de sus dueños o asociados, visitar a las empresas que no hacen bien su trabajo y les hacen corregir los errores. Si el problema es muy grave, intervienen para tratar de recuperar la empresa, y si no, tienen que cerrarla. De las organizaciones supervisadas. De conformidad con las leyes 79 de 1988 y 454 de 1998, los decretos números 373, 1480, 1481 y 1482 de 1989 y 4588 del 2006, las siguientes organizaciones se encuentran bajo la supervisión de esta superintendencia. Las cooperativas de base o de primer grado. Los organismos cooperativos de segundo y tercer grado. Las precooperativas. Las empresas de servicio en las formas de administraciones públicas cooperativas, fondos de empleados, asociaciones mutuales, instituciones auxiliares en la economía solidaria. Organismos de integración de la economía solidaria. Las organizaciones de la economía solidaria que mediante acto de carácter general determina el gobierno nacional. Todas aquellas formas asociativas solidarias que cumplan con las características previstas en el capítulo 2 del título 1 de la Ley 454 de 1998. Las anteriores organizaciones son objeto de supervisión por parte de la Superintendencia de la Economía Solidaria, siempre y cuando no se encuentren sometidas a la supervisión especializada de otro organismo del Estado. Enumeración y clasificación de las organizaciones supervisadas. Las organizaciones de la economía solidaria se pueden clasificar en dos clases: asistencialistas y mutualistas. Las asistencialistas son aquellas organizaciones que desarrollan actividades orientadas por la solidaridad con terceras personas, como es el caso de las fundaciones de beneficencia y las asociaciones para ayudar a terceros. Mientras que las mutualistas son las organizaciones que por regla general se constituyen para la búsqueda del beneficio de sus propios asociados y solo excepcionalmente buscan el beneficio de la comunidad en general.
De la clasificación antes señalada, es importante mencionar que las organizaciones de la economía solidaria supervisadas por esta superintendencia son empresas asociativas sin ánimo de lucro de carácter mutualistas. Características de las organizaciones supervisadas. Las organizaciones de la economía solidaria deberán cumplir con las siguientes características. Estar organizada como empresa que contemple en su objeto social el ejercicio de una actividad socioeconómica, cultural o ambiental tendiente a satisfacer necesidades de sus asociados y el desarrollo de obras de servicio comunitario. Tener establecido un vínculo asociativo fundado en los principios y fines contemplados en la Ley 454 de 1998. Tener incluido en su estatuto la ausencia de ánimo de lucro, movida por la solidaridad, el servicio social o comunitario. Garantizar la igualdad de derechos y obligaciones de sus miembros sin consideración a sus aportes. Establecer en el estatuto un monto mínimo de aportes sociales no reducibles debidamente pagados durante su existencia. Integrarse social y económicamente sin perjuicio de sus vínculos con otras organizaciones sin ánimo de lucro que tengan por fin promover el desarrollo integral del ser humano. Nivel de supervisión. El primer nivel de supervisión se considera como el más alto y exigente de supervisión. Aplica para todas las cooperativas que ejercen la actividad financiera. La periodicidad de los reportes que deben enviar a la superintendencia las cooperativas de primer nivel de supervisión será trimestral, sin perjuicio de que la Superintendencia de Economía Solidaria establezca periodos inferiores para el reporte de determinados indicadores. La información será enviada en los formatos que para el efecto determine la entidad de inspección, vigilancia y control. El segundo nivel de supervisión aplica para aquellas organizaciones de la economía solidaria que no adelantan actividad de ahorro y crédito con sus asociados y que posean más de 1.500 millones de pesos de activos. La periodicidad de sus reportes que estas deben enviar a la Superintendencia de Economía Solidaria será semestral, sin perjuicio de que la Superintendencia de Economía Solidaria establezca periodos inferiores para el reporte de determinados indicadores. La información será enviada en los formatos que para el efecto establezca la entidad de inspección, vigilancia y control. Tercer nivel de supervisión. Aplica para las organizaciones de economía solidaria que no se encuentren dentro de los parámetros de los dos primeros niveles de supervisión y cumplan a criterio de la Superintendencia de Economía Solidaria con las características señaladas en el artículo 6 de la Ley 454 de 1998. La periodicidad de los reportes que deben enviar las organizaciones de este nivel de supervisión será anual. La información será enviada en los formatos que para efecto determine la Superintendencia de Economía Social y Solidaria. Los reportes a Supersolidaria. Los reportes a Supersolidaria serán los que se relacionen a continuación. Balance y estado de resultados de acuerdo con el Plan Único de Cuentas del Sector Solidario. Información detallada de las principales cuentas de activos, pasivos y patrimonio de acuerdo con los formatos que para el efecto determine la Superintendencia de la Economía Solidaria. Información relativa al cumplimiento de normas sobre el margen de solvencia, clasificación y calificación de cartera de crédito y de inversión. Evaluación de gestión de activos y pasivos de acuerdo con la metodología que con este fin se adopte. Cualquier otro informe que la Superintendencia considere necesario solicitar. Conclusión. Se declara de interés común la protección, promoción y fortalecimiento de las cooperativas y demás formas asociativas y solidarias de propiedad como un sistema eficaz para contribuir al desarrollo económico, al fortalecimiento de la democracia, a la equidad de la distribución de la propiedad y del ingreso, y a la racionalización de todas las actividades económicas, en favor de la comunidad y en especial de las clases populares. El Estado garantizará el libre desarrollo de las entidades de economía solidaria mediante el estímulo de promoción y protección y vigilancia sin perjuicio de su natural autonomía. Muchas gracias.